Muy buenas noches a todos. Oye, parece que últimamente todo el mundo está como enganchado a las series de televisión, ¿no? No hay conversación en el curro o en una quedada donde alguien no te recomienda una serie diciendo que es lo mejor que ha visto nunca. Cada semana se estrenan pues un buen montón de series nuevas y cada una de ellas lucha por el puesto de la mejor del año. A mí las series que más me han gustado desde siempre, pues, pero vamos, las más favoritas mías son las antiguas. ¿Vosotros habéis visto Verano Azul? Al salir de clase, El coche fantástico o Melrose Place. Pues echadle un vistazo y veréis que en realidad esas series contaban cosas súper chungas. Lo que pasa es que nosotros éramos muy pequeños y tampoco pues entendíamos mucho lo que pasaba. Por ejemplo, vamos a hablar de Verano Azul. ¿Me queréis decir qué hace un tío aficionado al vino y que vive en un barco quedando con una panda de chavales? Si esa serie ocurriese ahora en la actualidad, a ese tío lo meten en la cárcel. Por corrupción de menores mínimo. Vamos, que tú le dices a tu madre hoy en día que vas a ver a un señor mayor que vive en un barco porque es un amigo y tu madre seguro que no te deja salir de casa. ¿Y Julia? ¿Qué hacía Julia dándole consejos a esa pandilla? Pero por favor, si es que parecía la líder de una secta. Que si pinta, que si ponte en huelga, que si quedamos en la playa a las tantas de la mañana para cantar con la guitarra. Si es que esos chavales tenían el coco comido. Normal que Pancho acabase metido en las drogas con semejante panda de adultos dominando tu vida. Es lo menos a lo que te puedes enganchar para olvidar semejante trauma. Y ahora al salir de clase. ¿Cuántos capítulos se hicieron de esa serie? Yo recuerdo que comencé a verla cuando era una niña muy pequeña y cuando terminó de emitirse, los actores y actrices, vamos, ya eran adolescentes, ¿qué digo? 50 años por lo menos. Yo creo que a la serie que le debemos muchísimo es a Melrose Place. Esa serie mítica en la que un montón de pijos se pasaba el tiempo follando sin hacer nada más en todo el día. Esa serie nos enseñó cosas vitales, como por ejemplo que todas tenemos una amiga que parece muy buena, pero que luego es más falsa que una moneda de 20 pavos. También nos enseñó a dar putivueltas por las discotecas, a ver si pillábamos cacho. En serio, le debemos nuestra vida sexual y amorosa a Melrose Place. Y claro, así nos va. ¿Os acordáis del coche fantástico? Qué maravilloso sería tener un coche que pudiese hablar contigo. Ya que tu novio pasa de tipo, por lo menos que tenga una conversación por el camino hacia el trabajo con el coche. El coche fantástico nos descubrió a un actor cuyo nombre nadie tiene pelotas de pronunciar bien. Yo lo voy a intentar, ¿vale? A ver. David Hasselhoff. Coño, el moreno ese de los vigilantes de la playa, el Mitch Buchanan ese. Qué gran serie, ¿eh? Lo de los vigilantes de la playa. Yo creo que esa serie ha producido más sueños eróticos que las películas pornos de Canal Plus, las que emitía esas codificadas. Ver a Pamela Anderson en cámara lenta, corriendo hacia la orilla, porque un muchacho se está ahogando y esos pechos así van boleándose de un lado para otro. Vamos, que te importaba una mierda que Pamela Anderson llegaba a la orilla para rescatar al pobre chaval, que lo que tú querías ver era ese plano de Pamela Anderson corriendo durante 1 hora, o 2 o 3, y que le diesen por culo al que se estaba ahogando. Y otra serie que fue muy famosa en sus tiempos era Perdidos. Vamos a ser sinceros, ¿qué coño se habían fumado sus guionistas? Porque nadie entendía una mierda de lo que pasaba en la serie. Pero ahí estábamos, semana tras semana, delante de la pantalla para ver el último capítulo. El final, la verdad es que decepcionó a muchos, tanto como el de Los Serranos, que al final era un sueño todo de Antonio Resines. Yo me imagino a todos los guionistas reunidos en la sala, agobiados porque no tenían ni idea de cómo iba a terminar la serie. Ahí está. Oye, ¿y si todo ha sido un sueño de Antonio Resines? Pero tío, ¿cómo vamos a hacer eso? La gente nos va a matar. Coño, es que son las 9 de la noche y llevamos aquí desde las 8 de la mañana y aún no se nos ocurrió nada. Tendremos que salir a tomar unos copazos, ¿no? Claro, es que van a cerrar los bares, tío. Claro, ya está. Pues que ese es un sueño de Antonio Resines y a tomar por culo. Pues nos vamos a por esos copazos. Y ya está, y así fue. Otra serie buena de los 90 fue Pepa y Pepe. El argumento era el siguiente. Era muy simple. Unos padres con problemas mentales
criaban a unos hijos disfuncionales. Vamos, que si eso pasa en la actualidad, los asistentes sociales no tardan ni 5 minutos en retirar la custodia de los niños, meten a los padres en la cárcel y dan a los hijos en adopción. Cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Oye, vamos a hablar ahora de series que llevan años y años emitiéndolas, como por ejemplo Los Simpson. Cuando comenzó la serie de Los Simpson, yo todavía no había nacido. Cuando muera, la serie se seguirá emitiendo, evidentemente. Es más, cuando la humanidad desaparezca por culpa del calentamiento global, la serie seguirá emitiéndose para que la reina de Inglaterra, única superviviente del desastre mundial, pueda seguir viéndola. ¿Y qué me decís de Cuéntame? Vamos, que un día eres joven y al otro acostarte con el actor que hace de Carlito ya no es delito, porque ha cumplido 30 años y está a punto de ser padre. Ahora, lo mejor de Cuéntame es la abuela. Esa lleva sin envejecer desde hace 20 años. La tía está igual, oye, debe tener el tipo de sangre, el mismo, vamos, que el de la reina de Inglaterra y que Jordi Hurtado, que por cierto, yo siempre lo he dicho, son extraterrestres, si no creéis, empezad a hacerlo. En los 80 había una serie también que llevaba muchos años emitiéndose, Santa Bárbara, que cuando empezaba salía una voz en off que decía Santa Bárbara, capítulo 20.495. Fijaos, si llevaba años en antena que los guionistas mataban a algunos personajes y luego los volvían a meter en la serie, porque es que se habían olvidado que lo habían matado. Oh, horrible. Otra serie que tuvo mucho éxito en aquellos tiempos fue Expediente X. Todos os acordaréis, claro, 9 temporadas que tuvo en los capítulos Mulder y Scully y no se enrollaron en ninguno jamás. Pero ahí había más tensión sexual que en la Isla de las Tentaciones. Si la serie fuese actual, se enrollarían en el capítulo 2. En el tercero ya se estarían casando. Y en el cuarto se separarían porque él se habría enrollado con un marciano para probar cosas nuevas. ¿Sabes? Eso que se lleva ahora. Ah, ¿y qué me decís de las telecomedias norteamericanas? Cosas de casa, Padres Forzosos, Matrimonios con Hijos, Las Chicas de Oro. ¿Vosotros habéis dado cuenta que en estas series cualquiera puede entrar en las casas de los protagonistas, abrir la nevera para pillar algo de comer y ponerse ahí a hablar con la gente que vive allí? ¿Es que esta gente no tiene dinero para poner una cerradura en la puerta? Mi serie favorita de esta americana era Alf. En serio, la serie era tan cutre como para no poder gastar dinero, de verdad, en comprar un disfraz mejor para ese actor que hacía de marciano. Por favor, que se nota mucho que el disfraz estaba hecho con una alfombra persa y una moqueta del hotel de ese de ahí al lado de 2 estrellas. En serio. Y hablando de disfraces, porque Spinete se ponía pijama para dormir y luego salía a la calle en bola. ¿Nadie se ha hecho nunca esta pregunta? Yo creo que sí, y yo creo que hasta el día de hoy nadie sabía contestarla. En fin, que aunque las series antiguas parecían pues ser muy cutres y estaban hechas con muy poco dinero y tenían argumentos muy ridículos, tenían su puntito. Bienvenidos a la penúltima y nos vamos. La penúltima y nos vamos. Nuestra invitada de esta noche es historia viva y memoria de la ciudad de Melilla. Durante los últimos 40 años ha puesto voz y letra a muchísimos de los acontecimientos que han ocurrido en nuestra ciudad. Periodista de raza, gran conservadora y actriz naciente. Con todos ustedes, Irene Flores. Muy buenas noches, Buenas Irene. noches, Alejandra. Qué muchas alegría gracias. tenerte aquí, qué alegría, Bueno, qué alegría. La alegría es mutua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿Bien? muy bien. Por suerte, bien, no me puedo quejar. Yo te veo guapísima, estupenda. Muchísimas gracias. Oye, Irene, mi primera pregunta esta noche es, ¿por qué tú empezaste estudiando Derecho? Sí. Que eso nos pasa yo creo que a todo el mundo. Empezamos estudiando Derecho y acabamos torcidos, acabamos por otro lado. ¿Cuándo decidiste estudiar periodismo y cambiarte? Bueno, yo no he estudiado periodismo. O Yo bueno, dedicarte al periodismo. accedí al periodismo por la vía de la experiencia, que es una vía que ya está cerrada. Y bueno, tengo el carnet profesional de periodista. Y bueno, pues cuando estaba en segundo de Derecho, creo, sí, segundo, a través de Fernando Belmonte, que yo ya estaba con Fernando y que él había empezado a estudiar Derecho conmigo también. Yo empecé en el año 81, con 17 años, a estudiar Derecho, cuando terminé COU y demás. Pues
propuso que hiciéramos un programa que se llamaba Ciudadanos por Derecho. Y era un programa que pretendía trasladar a la opinión pública todas las nuevas figuras e instituciones que traía la democracia. Por ejemplo, era por primera vez la llegada de un delegado de gobierno civil a Melilla, porque anteriormente la máxima figura de gobierno en la ciudad era la militar, coincidía con el general de la plaza. Se aprobaba el divorcio. Bueno, pues, y mi papel era, aparte de estar en el programa comentando y lo que surgiera, yo hacía una encuesta por la calle y le preguntaba a la gente qué opina del divorcio, qué opina de que por primera vez tengamos un delegado de gobierno. Nuevas instituciones que venían con la democracia a quedarse en nuestras vidas y bueno, para saber. Y así fue que me escucharon en la radio y me ofrecieron trabajo. Y la verdad es que llegué a tercero de Derecho, primero y segundo lo completé y tercero no lo terminé. Y a partir de ahí, pues podía haberlo hecho, pero no lo hice. Empecé a colaborar en prensa, Fernando ya empezó en la delegación de Sur en Melilla y empecé a hacer mis pinitos, pasé a hacer mis pinitos, estamos hablando del año 82 cuando empecé en la radio y ya pues año 82, sí, 82. O más bien 83, y ya en el 85 pues empecé con Melilla Hoy a colaborar y me hicieron un contrato y desde el 1 de octubre pues soy una mujer trabajadora que cotiza en este país, del 85. Maravilloso. No son 40 años, pero sí nos aproximamos ya a los 37 años, 36 años tengo de vida laboral. Ya son años. Y bueno, sí, con el tiempo previo, casi, claro, nos vamos, con el tiempo de la radio nos vamos, sí, la radio era en un régimen de colaboración. Oye, Irene, ¿cómo afectó la llegada de la democracia? ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo afectó a tu trabajo? Bueno, entonces yo no trabajaba cuando llegó la democracia, yo fui de las primeras que votó en España gracias a que a la mayoría de edad se trasladó de los 21 a los 18 años. Voté en el año 82 por primera vez y bueno, la verdad es que mi trabajo en el periódico ha sido un trabajo en régimen de libertad. Quizás en aquellos tiempos iniciales podríamos decir que había un sentido del respeto a la libertad de expresión mayor del que se ha ido sucediendo para mal con el paso de los tiempos, pues posiblemente porque vivamos en un clima de política muy enconada, demasiado sectaria, extremista, con mucha carga personalista en lo que a Melilla se refiere, que emponzoña las relaciones políticas, y entonces yo recuerdo que en los años 80 se podían publicar cosas que posteriormente en los años 2000 creaban muchísimo más ampollas y mayores enemistades y más incomprensión, sobre todo por la clase política, porque en el ámbito ciudadano de los lectores es otro ámbito, ¿no? Tú me comentabas que en el año 85 entré en el Melilla Hoy, tenías 21 años. Tenía 21 años. 21 sí. años. Y en el año... Sí, porque yo soy de final de año. No cumplo, como yo. Me paso todo el año enterito con el año que acabo de cumplir en Navidades del año anterior. Soy de finales del 63, de la próxima a las Navidades, vamos, prácticamente. Sí, del 20 de diciembre me dijiste, ¿no? Del 20 de diciembre. Soy Sagitario. Claro, yo y Capricornio, estamos ahí, ahí. Sí. Entonces tú me dices que entras en el Melilla Hoy en el año 85 con 21 añitos y en el año 89-90 te nombran redactora jefe. En el año 91, no, en el año 89-90. 89-90. Porque sí, porque yo en el 91 me nombran directora. Primero estoy un par de años de redactora jefe y con 27 años ya paso a ser directora de Melilla Hoy. Y siendo tan jovencita... Demasiado joven, la verdad, creo, sí. Controlar un periódico... Sí, hombre, con bastante ayuda por todos lados y con una... ¿cómo decirte?, una prevalencia y una dirección por parte del editor que estaba muy implicado entonces en el periódico, mucho más de lo que pudo estar los años posteriores porque ya también amplió la empresa, abrió la Gaceta en Madrid, se fue ocupando de más cosas, pero en aquellos años iniciales Enrique Borqué estaba muy encima del periódico. Si bien es cierto que lo que es el trabajo de dirección más, digamos,
de hacer el periódico, pues eso era más cuestión mía y de los que estábamos, en cuanto a decir, montar páginas, idearlo. Porque eso es lo que yo quería Él saber. estaba más presente en la línea editorial. ¿Qué retos asumes tú como directora siendo tan joven y llevando una plantilla? Pues todos, porque yo llevaba ya 6 años, ya llevaba en el año 91, pues casi 10 años en los medios, pero no... Y en los últimos 2 años y pico como redactora jefe, pero no como directora de... Claro, eso me hizo asumir, dar un paso más allá en lo que era la imagen del periódico, crear cosas nuevas. Por ejemplo, hicimos el suplemento aquel de Páginas Verdes, diseñarlo, no, hacer un diseño en papel, en dibujo, porque luego técnicamente había personas que lo traducían al formato de maquetación de periódico. No entraba yo directamente en el programa a hacer... Aunque todo eso ha ido avanzando y cada vez se hace más la autoedición, quiero decir que los periodistas escriben la página prácticamente como la ven los lectores, hasta en algunos medios tan escasos de personal como en Melilla, hasta ponen la fecha, o sea que... pero claro, en aquellos tiempos la maquetación se hacía parte. Nosotros empezamos a escribir en máquinas de escribir y al poquito tiempo pasamos ya a los ordenadores. Y bueno, y el sistema inicial, yo escribía a máquina y era el sistema OSE, ¿no? La antigua linotipia de montar las páginas en cajas, que eran como huecos grabados que luego imprimían, ¿no? No, tú transcribías y había unos transcriptores que pasaban el texto a una computadora con toda la leyenda, pues ya iba todo marcado por un dibujo previo. El texto mide tanto. Un periódico normalmente se divide en 5 columnas, 40 módulos para crear espacios, pues 3 columnas, tal, para ir como un collage, ir componiendo la página, ¿no? Entonces pues ya iba con toda la leyenda, pues fuente tal, New Roman, cuerpo tal, tanto detrás, o sea, más expandida o más condensada la letra, todo iba marcado. Y luego se salía con en un papel que se revelaba, con autorrevelado, se recortaba, se pegaba sobre una página en blanco que era del tamaño del periódico y de ahí se hacía el fotolito y tal. Posteriormente ya los fotolitos salen directamente del ordenador y a esta altura van directamente a la insoladora y ya salen las planchas, ya no se imprime siquiera el fotolito. Es que todo ha cambiado muchísimo, ha avanzado una barbaridad. Claro, fotolito en negativo, después fotolito en positivo. El negativo es como un negativo de una foto, imaginamos, igual, ¿no? Ahora salen los periódicos hasta en color, que antes era todo en blanco y negro, ahora salen en color. Ha cambiado todo una barbaridad. Sí, incluso ahora se imprimen periódicos en rotaplana, la rotativa es, o sea, que imprime por los dos lados en una cinta redonda que va rodando y el papel, y ahora ya no, ya como la imprenta en rotaplana, por un lado, da la vuelta e imprime en plan fotocopiadora, ¿no? Porque hay máquinas muchísimo más capaces, con más calidad, que lo hacen con más rapidez. Oye, Irene, ¿y cuál es el momento más complicado que tú has vivido en el periódico? Hemos vivido momentos en el ámbito político muy complicados. El principio del periódico para mí, y del periódico también, porque coincide mi principio en prensa prácticamente con el principio de Melilla Hoy, está marcado por un acontecimiento que convulsiona Melilla, que es la incorporación de la población de origen hispano-bereber a los derechos jurídicos y políticos a los que tenían derecho. Se levantan y se ponen en pie frente a lo que fue la primera ley de extranjería que se promulgó en España, en toda la historia de España, y la primera de la democracia en el año 85, bajo la consigna de que no somos extranjeros en nuestra propia tierra. Aquello movió las fuerzas telúricas y todos los sentimientos, temores y tensiones habidas y por haber que pudiera generarse en Melilla, porque claro, desde los que veían en la población musulmana una marcha verde, los quintacolumnistas, hasta los que entendían que la españolidad de Melilla como mejor se podía defender era con una población igualitaria, donde no hubiera una mitad de la población que estuviera sojuzgada, porque es que en aquellos tiempos no tenían ningún derecho, solamente tenían una tarjeta de estadística que no le daba más derecho que al recuento poblacional. La gente, nuestros compañeros de colegio, para participar de un viaje de estudios
o poder participar de una competición deportiva tenían que pedir una autorización, un salvoconducto a la delegación de gobierno para poder viajar. O sea, era algo tremendo. Claro. Bueno, claro, el miedo al anexionismo marroquí, que hoy en día está de nuevo tan reverdecido, por desgracia, ¿no? El temor a la inseguridad desataba muchísimos recelos, pero yo creo que la ciudad afortunadamente supo superar todo aquello y aunque aún nos quede mucho trecho por recorrer en esta ciudad intercultural que tenemos tan maravillosa y que creo que nos hace tan únicos, ¿no? Porque no solamente somos una ciudad fronteriza, todos los territorios fronterizos son especiales, pero Melilla en particular reúne una serie de características que la singularizan muchísimo más y de una manera muy rica. Aún nos queda mucho que recorrer para que realmente no seamos una ciudad multicultural en el sentido de que cada uno está en su espacio, en su sector, no, una ciudad donde se interactúa más, que es la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad. Pero yo creo que superamos bastante y, bueno, y pasamos de una situación que nos habría dejado además en muy mala consideración y en muy mal puesto a la hora de defender nuestro estatus ante cualquier organismo europeo, porque qué ciudad exigente que es parte de esa población que está arraigada en Melilla, que ya había generaciones nacidas aquí en Melilla por el hecho de tener un origen cultural diferente, se le considera, se le desprovee de todo tipo de derechos, pues tú imagínate, el nombre que tiene eso es bastante malo para los intereses de Melilla. Bueno, y aquello yo creo que fue la auténtica transición. España vivió su transición después de la muerte de Franco, pero en Melilla yo creo que no se produjo hasta el año 85, cuando empezamos a ser todos iguales, al menos formalmente, en derechos jurídicos y políticos. Oye, Irene, aparte porque, bueno, tú eres periodista, has trabajado en medios de comunicación, en prensa, en radio, pero también fuiste jefa de prensa de la delegación del gobierno Sí. durante un tiempo. ¿Cómo se lleva eso? Porque tiene que ser complicado, Sí, tiene que ser un área bastante complicada. Pues mira, De mucha yo fui asesora de Adelmal cuanto y menos. El Barcani y tenía una esfera pública de jefa de prensa. Y la verdad es que tuve la oportunidad de hacer un trabajo mucho más amplio gracias a la confianza que depositó en mí Adelmal y El Barcani, formar parte de su equipo de confianza plenamente. Y bueno, desde el punto de vista de la prensa, vivir en el otro lado, en lo que nosotros llamamos el lado oscuro, que es el lado del poder público, que no cuenta todo lo que a lo mejor quisiéramos nosotros que nos contase, pues porque miden otro tipo de intereses. Pues en el caso de la delegación de gobierno, la seguridad nacional está muy presente, es algo que no hace falta que yo lo diga, cualquiera lo puede deducir, ¿no? Pues tuvo sus retos y luego me permitió ampliar el enfoque a la hora de ver los temas, porque digamos que yo siempre lo veía desde el punto de vista del periodista con mucha exigencia y con mucho reclamo y con muy poca comprensión para el que gestiona. Y es mucho más fácil construir, gestionar que destruir y criticar. Es mucho más fácil criticar que construir, destruir que construir, eso todos lo sabemos. Entonces, bueno, pues adquirir una dimensión más completa, tampoco es que me descubriese mucho que yo no sabía, porque yo ya llevaba muchos años trabajando y hay cosas que en Melilla pues sabemos cuál es la realidad, ¿no?, de los temas, pero bueno, me enriqueció mucho. Y luego con los compañeros pues intenté ser muy respetuosa con ellos, llegar siempre hasta donde podía y darle la información lo más rápido posible, que hoy en día la inmediatez apremia como nunca por las redes sociales y todas las nuevas tecnologías. Y creo que puedo decir que acabé bien la historia porque no he perdido a ningún compañero en toda esa etapa y eso quizás es el mejor termómetro, ¿no? Y bueno, y hasta incluso cuentan conmigo, en Onda Cero me han pedido que participe en una tertulia, bueno, que mal no he acabado. Fuiste una gran jefa de prensa de la Muchísimas delegación gracias. del gobierno.
cometí mis errores, porque en todo tienes que estar al pie del cañón Pero, para, Irene, para equivocarte. ¿quién no claro. comete error en esta vida? Pero es una etapa muy bonita y, Claro. y tuve la suerte de trabajar con Adelmal y El Barcani y ganar a un gran amigo. Además, Adelmal y El Barcani y Japiba son unas bellísimas personas a las que quiero muchísimo, la verdad. Pues, se han portado siempre muy bien conmigo. Eso es lo más importante. Momentos muy difíciles para mí también. Sí, sí, es que es un área complicada. Me emociono porque me está recordando una época en la que yo perdí a Fernando. Fue una época que bueno, pues ahora fue creo dura, que lo que te voy a para mí, preguntar, ¿sabes? creo que nos vamos a Y la emocionar verdad un poquito que más. ellos, bueno, y María José Gómez, la secretaria general, Javi Calderón, el resto de mis compañeros, todo, y el personal de la delegación, yo no era funcionaria, pero el personal de la delegación, el que está allí en Secretaría General, que son los que con los que más nos codeamos, se codean aquellos que trabajan para el delegado de gobierno, pues la verdad es que son personas maravillosas y a las que aprecio y que creo que tengo como amigos. Hombre, ya no con la misma asiduidad porque cada uno llevamos nuestra vida, pero que siempre nos alegramos de volver a vernos y a los que aprecio muchísimo. Irene, tú hablabas de que te arroparon en una época dura de tu vida. Todos los que te queremos y te apreciamos sabemos que lo pasaste muy mal. Has sido una mujer que has amado intensamente y que sigues amando intensamente porque Sí, te yo seguimos. que soy muy pasional, Sí, hija. porque los que te seguimos en tus redes sociales lo sabemos y lo vemos. Y si yo ahora mismo te pregunto, Archivo General Audiovisual y Gráfico de la ciudad de Melilla, ¿qué te dice eso? Bueno, es exclusivamente audiovisual, ¿eh? El archivo que promovió Fernando, estando en esta casa. Fernando llegó un momento que dejó de ser director en esta casa. Al frente de la dirección se puso a una persona, Juan José Medina, con el que teníamos un cierto antagonismo político y periodístico. Y bueno, y Fernando, que por supuesto iba a respetar las órdenes de Medina como director, porque no había otra y porque en el trabajo uno se debe a lo que se debe, se le ocurrió proponer, bueno, como Melilla, que es la ciudad, una de las ciudades más filmadas de España, y no solo de España, pero sí de España, porque por las guerras de Marruecos habían venido aquí pues muchísimos periodistas y documentalistas de principios del siglo XX y habían hecho registros muy varios. Como Melilla no tiene un archivo audiovisual, tiene un archivo gráfico que forma parte del archivo histórico y documental de Melilla, que está en el Hospital del Rey y que tiene al frente a Vicente Moga desde hace décadas, pero ¿cómo no lo tiene? Entonces Fernando, acogiéndose a una legislación que obliga a la Consejería a las autoridades culturales por la transferencia de competencias fruto de nuestra conversión en ciudad autónoma, la actual Consejería de Cultura, obliga a custodiar las imágenes con más de 5 años de antigüedad de los medios públicos y tal. Propuso crear un archivo que custodiara esas imágenes, pero que a la vez se hiciera con todas esas imágenes perdidas en el tiempo que no estaban agrupadas en ninguna parte, y incentivó y redactó y promovió que consejeros firmaran convenios para recuperar todo lo que había de la Filmoteca Nacional sobre Melilla, Televisión Española sobre Melilla, intervenciones de parlamentarios melillenses en las Cortes. Además, eso creó también la sinergia de que todo aquel que había hecho algún registro a lo largo de su vida mediante Super 8 o aquellas máquinas antiguas, pues con el caramelo de se lo pasa DVD, que a lo mejor ya no podían ver esas imágenes, y a cambio me autoriza que parte de ese bruto que le pueda hacer uso de él, pues amplió muchísimo el archivo y bueno, y entusiasmó a otra gente como cineasta amateur como Manuel Carmona Mir, que cedió todo su archivo, recuperó archivo también de antiguos corresponsales de televisión y de radio aquí en Melilla, y bueno, y creó un archivo con distintas partes, no un archivo de Televisión Melilla, por eso era Archivo General Audiovisual. No pretendía archivar
tu programa de hoy para mañana, ni cosas así. Lo que pasa es que sí es verdad que se hizo con un convenio entre Cultura y la televisión, y ya no sé el alcance del archivo de televisión, pero bueno, de hecho Fernando, a los 10 años de ese archivo, en 2010, porque ese archivo se creó en el año 2000, si no me equivoco, sí, en el año 2000, editó una memoria, que es el libro gordo de Petete, donde está relacionado cinta por cinta, todo lo que hay. Y bueno, y consiguieron recuperar y mejorar documentos que tenía la filmografía, que estaban solo con las imágenes, pero no con el audio, y por aquí se habían conseguido hacer con el audio, y pudieron fusionar y aportar algo que no existía hasta entonces ni siquiera en la filmografía española. Entonces, un trabajo. Lo que pasa es que ese archivo, pues desconozco en qué situación está, porque nadie da una explicación clara. Parece que está en el limbo. Se hizo una inversión para que todos estos fondos más de carácter histórico pudieran ser consultados por investigadores en la biblioteca pública, pero parece ser que todo se quedó paralizado. Y es una pena porque, como reza la placa que se le puso a Fernando cuando se inauguró aquella sede en la biblioteca pública como un anexo, pues en gran medida somos lo que vemos, y más en este mundo actual donde la imagen lo puede todo, ¿no? Irene, ¿quién era Fernando para ti? Pues Fernando es el hombre de mi vida, es mi amor, mi amor. Es mi compañero, fue mi mentor para mí, mi luz. Fernando era un hombre que tenía muchísima luz, demasiada luz. Es un hombre además muy culto, ya porque era muy leído, pero que no se agotaba en su conocimiento, que después en su edad madura amplió sus conocimientos, pues con licenciatura en Ciencias Políticas, Antropología, máster oficial en Unión Europea. Un hombre de muchísimas ideas y que, bueno, para mí ha sido... Fernando terminó convirtiéndose en algo mío, es que eran tantos años juntos, nos hicimos mayores juntos los dos, y era... Sí, era mi pareja, por supuesto, pero era mi pareja, mi familia, es que era un vínculo muy estrecho el que teníamos nosotros, porque compartíamos muchas cosas juntos, aunque a pesar de esa estrechez yo hice mi carrera por mí misma y él hizo la suya, que conseguimos también mantener nuestro espacio, porque evidentemente cuando Fernando falleció con 58 años, que yo iba a cumplir casi 52, me quedaba poco para cumplirlos, no teníamos nada que ver con aquellas chicas de 17 años y aquel chico de 24 que habían empezado a tener relaciones, ¿no? A mí es que me parecíais una pareja maravillosa, y además dos cocos, dos personas inteligentísimas y que teníamos aportabais mucho a la sociedad. Teníamos cualidades diferentes, la verdad. Da igual, pero Fernando era un hombre muy muchísimo bien. más culto que yo. Bueno, es que Fernando era un fuera de serie, sí. Irene, y es verdad que sí, superar a Fernando se había era vuelto complicado. un poco erudito ya, con tanto estudiar, ¿no? El otro día hablábamos de él en la tele y hablábamos de algunas de las... porque estábamos hablando del vocabulario del castellano, que es tan rico en... muchas veces no, es tan rico en algunas palabras y tal, que hay veces que no sabemos ni la mitad, y me decía un compañero, si estuviese aquí Fernando y tal, te resolvería bueno todas que las dudas. Fernando, Yo decía, que tú lo sabes, Fernando, es que tenía mía. muchísimo sentido del humor, Sí, y que era un hombre muy ingenioso, y con una ironía muy fina, entonces sabía darle a cada cual lo que necesitaba, o sea, él sabía hablar de una manera con una persona, de otra manera con otro, en función de quién era quién. Porque era un tío inteligentísimo, entonces al final... Y entonces eso te lo da se podía llevar igual, y conectaba muy bien con los niños se los metía en el bolsillo, que sabía conectar con la gente muy bien, la verdad. Y luego era un periodista, tenía alma de periodista hasta el tuétano. Sonsacaba con una facilidad que yo creo que quien le estaba contando las cosas ni siquiera sabía cómo le estaba sonsacando. Los liaba, tenía esa cualidad de embaucar, ¿sabes? Sí. Entre medio en broma, tal, pero sí, la verdad es que era un tipo, era todo un tipo, Fernando.
Sí, 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 totalmente. Una persona, para mí, un genio. Irene, vamos a cambiar, cambiamos las tornas. Hemos dicho periodista, en radio, en prensa, jefa de prensa de la delegación del gobierno, una tipa preparadísima. Y ahora, que lo fuiste también, porque yo recuerdo que tú, siendo más jovencita, hiciste tus pinitos como actriz. Y lo dejaste un poquito abandonado y ahora has vuelto otra vez de nuevo. Sí. Bueno, cuéntame esa faceta de actriz, ¿por qué te dio por volver otra vez? Bueno, yo es que ahora estoy en un impasse laboral, ¿no? Porque estuve una baja por un episodio físico que me pasó afortunadamente, no grave, pero bueno, me mantuvieron de baja. Coincidió con la pandemia, lo que todo alargó más la baja. Y cuando me dieron el alta, pues no me veía yo para volver en este mundo de medios de comunicación sometido a ERTEs y demás. Y dije, bueno, pues me voy a tomar un impasse, tengo ahí un desempleo que yo no había cobrado, ¿qué tal? Digo, bueno, y voy a hacer un poco cosas que me apetecen. Yo cuando llegué a COU, al instituto, porque yo estudié hasta tercero de BUP en el Colegio de las Monjas, en el Buen Consejo, pues me metí en el grupo de teatro Concord. Y estuve con ellos hasta que empecé a trabajar en el mundo de la prensa, que como tú sabes, absorbente como el sol. Totalmente, y ya no sí. puedes comprometerte con nada porque no tienes horario, no sabes lo que puede pasar y no se puede estar en una compañía diciendo ahora no ensayo, ahora no puedo, porque mucha gente implicada, eso no es manera. Entonces, en esta situación actual vi que Ceres Machado, directora del Grupo Sibila, puso que necesitaba actrices de más de 50 años y dije, bueno, pues voy a probar. Y mira por dónde, pues preparamos toda la obra, hicimos el ensayo general el 13 de marzo, ya sabiendo que a lo mejor al 14 no llegábamos, y no llegamos al ensayo. Y esa primera obra que yo preparé, pues por H o por B al final ni siquiera la pude representar cuando luego se grabó online. Pero más tarde, en verano, pues me llamó para participar en Yerma, luego me llamó para participar en Finder, que salí contigo, sí. Tú también salías, luego hicimos para esta casa, para Televisión Melilla, un mediometraje cómico para el especial de Nochebuena, y ahora estoy metidita en otras cosas que Ceres, bueno, ya ha anunciado y que me llevan de nuevo a Lorca y a los personajes de Lorca, y para los días 18 y 19 de junio. Y aparte de todo eso, pues tú has contado conmigo para hacer de Gregoria en esos sketches cómicos en los que, además de tener la suerte de trabajar contigo, pues tengo la grandísima suerte de estar con una persona tan fantástica como actriz y como persona, porque yo a Nuria Fernández la conozco de hace muchísimo tiempo, pero me parece una actriz tremenda, es, bueno, ¿cómo se dice? Visceral, es de pura entraña, es que es... Y bueno, y trabajar con ella, contigo, pues para mí está siendo, además de divertido, pues me obliga a hacer cosas nuevas, que bueno, no estoy en mi casa, en la zona de confort. Con Ceres, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a hablar en la tele, en la radio, y eso no me pone nerviosa, pero para mí no es lo mismo estar delante del público, es que no es lo como el verano, delante de 400 personas, porque el temor a quedarte en blanco es que te supera. Y recuerdo que me quedé en blanco, que fue gracias a ti que me echaste un cable, que de pronto ¡pam!, me hizo la luz y seguimos, y creo que nadie lo notó, pero pasó en el escenario y ahora lo contamos. Y además es que es verdad que cuando pasan esas cosas, a mí siempre me decían, cuando yo empecé a estudiar, me decían, no pongas caretos, no hagas, porque claro, muchas veces te quedas en blanco, se te olvida que haces así. No hagas eso porque si el público no se ha dado cuenta, no, ¿sabes? Entonces, fuiste tan natural. Digo, acá dije, se me había olvidado. Claro, tan natural. Tan natural que claro realidad... que dije, pues no pasa, y la gente ni se da cuenta. Claro, porque, parecía parte del guión. Claro, es lo que me decían los directores. Dice, ¿el público se sabe el texto? Digo, no. Dice, pues ya está, si tú no pones carita, pues el público no se sabe. Además, Ceres siempre me saca a mí la primera, sabiendo que me deja sola ante el peligro. Hombre, en esta obra porque también digo, en ya ti. me tienes sola otra vez, la primera en el escenario. Cuando la gente cuenta contigo es porque la gente confía en ti. Y la verdad es que lo es que, bueno, después Buah, ya han podido ver ahora hablaremos han podido de ver Gregoria.
los televidentes, tus Sí, seguidores. ya seguirán viendo más, Sí, ya sí. seguirán viendo más porque de verdad que no tiene desperdicio ninguno. Si es que tenemos un guionista Fantástico, fantástico, Salva. y tú como directora también nos das mucha cancha y nos inspiras muy bien, muy bien. Es que Estoy muy, estáis muy a estáis gusto, la fantásticas. verdad, muy contenta, sí, sí. Oye, Irene, ¿qué personajes te gusta interpretar más? ¿Tienes prioridad por alguno en especial? Pues la verdad es que me gustan todos. Mira, con Ceres voy a hacer de Bernarda Alba. No es la obra de Bernarda Alba, es una obra inédita inspirada en personajes de Lorca y es un registro difícil. Los más divertidos son los registros cómicos, porque además son textos que no son tan duros luego a la hora Pero son de... los más complicados, ¿eh? Pero son más flexibles, Sí, porque a la eso hora de... sí. Tú te lo atraes a ti misma, y luego te lo pasas mejor, te lo Eso pasas pipa, la verdad. Claro, un personaje como Bernarda Alba, que en sí mismo es la encarnación de la amargura, pues te tienes que meter en el papel de la amargura. Y bueno, pues es lo que te digo, que por ejemplo eso para mí es mucho más difícil hacer teatro que hacer un sketch. Requiere mucho más tiempo también, más dedicación, someterte más, porque claro, al ser más gente la que está en una obra y tanta gente, pues hay que cuadrar todos los ensayos y ya vas hipotecando tu vida. En un sketch vamos más rápido, vamos más de... Lo grabamos en una misma sesión, no estamos... Claro. Y luego el reto de enfrentarte al público, de aguantar la tensión de la voz, del volumen, de mantener la compostura, viendo al público tan cerquita, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que hay que hacerlas porque hay que demostrarse a una misma que eres capaz de hacer cosas. ¿De qué me sirve a mí quedarme en casa De nada. toda cómoda De nada. y sin proponerme ningún reto? Y más teniendo talento. Cuando hay talento No, hay que sacarlo, tengo hay que hacer sacarlo algo. y aprovecharlo. No puedo estar así, en casa, no. enmohecida y No, acomodada. no. Tengo que hacer algo. Eres joven, hay que sacar el talento, hay que aprovecharlo y hay que enseñárselo al público. Hombre, hay que dejar que el público disfrute de ese talento. Y hacemos cultura y Claro hacemos que que la sí. gente se divierta. Me decía una amiga con el sketch que se pasó la semana pasada de Puri del atraco al Gregoria, bingo. en el atraco al bingo. Dice, es que hacer reír no es tan fácil. Es lo más tienes que estar complicado orgullosa". del Digo, teatro. pues mira, te lo agradezco, la verdad. Del teatro y de interpretar en general. Lo más complicado es hacer reír. La gente piensa que es lo más fácil y es mentira. Es lo más complicado. Hacer llorar es más sencillo. Pero bueno, Todo tiene su todo tiene increíbilidad, su- lo sabes. hombre, todo También tiene su hay gente que complicación, tiene pero- más vis cómica que otra, de una manera claro, natural. claro, claro. Oye, Irene, ¿qué es lo que más te enfada o te saca de quicio? Pues lo que más me enfada es la falsedad y sobre todo que me traicionen, que me usen, me utilicen y que me engañen. Eso, la verdad es que me cuesta perdonarlo. Lo perdono mal. Puedo superarlo, correr un tupido velo, pero si una persona me decepciona porque me hace algo que realmente yo ni me espero y no está bien y es algo chungo de verdad, quizás sea un poquito rencorosa, lo reconozco. Lo reconozco porque en el fondo me cuesta mucho olvidarlo, me cuesta mucho. ¿Y qué es lo que Y es difícil que las relaciones vuelvan a ser iguales. Sí. ¿Y qué te ha hecho aprender a ti, por ejemplo, esto que ha pasado ahora con lo del virus, la pandemia, el encierro que hemos vivido todos en el mundo? Pues yo creo que he aprendido a gestionar mejor la soledad, que en cierto modo me ha venido bien porque, claro, de estar viviendo tantísimo tiempo siempre con una persona y de pronto quedarte sola, pues inicialmente, cuando sucede lo de Fernando, trabajaba. 2018 dejo en junio la delegación de gobierno y me pongo a trabajar en septiembre otra vez. Y cuando llega la pandemia estoy yo de baja. Entonces estaba yo más intramuros en mi casa porque además me tenía que cuidar y llevaba una vida, pues, la típica vida sana de que no puedes salir mucho porque no puedes alternar. O sea, que si hacía yoga, iba a andar, que sí tenía, pero tenía mucha soledad y la pandemia de pronto te sume por completo en la soledad, porque claro, te quedas, todo el tiempo que estuvimos confinados, pues yo me quedo sola, en 4 paredes sola.
Y bueno, pero digamos que seguí aprendiendo a gestionar la soledad y a estar más a gusto conmigo misma. Yo, la verdad es que sola estoy muy cómoda también, porque claro, tengo una casa que hago conmigo misma y con mi casa lo que me da la gana. Entonces quiero decir que estoy comodísima porque no tengo ninguna carga, para bien o para mal, ¿no? Porque no tengo hijos, pues entonces pues vivo un poco, hago lo que quiero, de mi capa un sayo en ese sentido. Maravilloso. Oye, Irene, vamos a ver unas fotos y vamos a comentarlas, ¿vale? Dime qué te sugiere. A ver, chicos, ¿nos podéis...? Ah, mira, ese es mi primer carné de prensa, del año 85, si no me equivoco. Jovencita. Yo creo que ahí tiene que andar la fecha. Desde aquí yo no veo. Aquí, mira, Irene, mira aquí. Ah, ay, qué tonta, sí. Aquí estás. Ah, está en el reverso la fecha, pero sí, es del año 85. Y fíjate tú, qué carita, tan jovencita. Nada, ahí tenía, hemos dicho 21 añitos, ¿no? Pues sí, claro, había cumplido 20 en diciembre del 83, Claro. cumplo 20, en el 84, en diciembre cumplo 21 y el 85, pues Claro, hasta que hasta llega hasta diciembre que cumplo todavía tienes 22. 21. Ujú. A ver la siguiente fotito. Aquí es en Concord, en Nieves Perpetuas, un montaje que estaba basado en textos de Alejandro Antón Jornet, el hijo de don José María Antón, que es actor. Y bueno, hice el papel con Zubi. Está guapísima, Irene. Pareces una actriz de... Ahí tenía 18 años. 18 años, Estás porque buenísima. empecé con tenía 17, empecé con 16 y terminé con 17, ahí tenía 17 años posiblemente, o a lo sumo 18, que ya fuera el primer año de Derecho, ¿no? Lo hice con Zubieta, que por desgracia, es que le llamamos Zubi, falleció en un accidente de tráfico, era un grandísimo actor y una bellísima persona. Y bueno, y en este montaje además participó también Chelo San Martín, que fue antigua actriz del grupo Tallaví y que estaba casada con Mariano Salgado, el director del Orfeón Padre Victoria. Un beso, Chelo. Y bueno, fue un montaje un poco vanguardista y bastante bonito. Qué chulo. A ver la siguiente. Bueno, aquí está un poquito borrosa, pero bueno, Livia, yo nunca he tenido perro, la verdad, y Fernando llevó a Livia en el periódico dentro de un calcetín, le sobraba más de la mitad un calcetín de él, del tamaño de él, que Fernando tenía un 43 o un 44, tenía un buen pie, pero vamos, un calcetín de deporte y le sobraba 3/4 de calcetín, vino con un mes, hija de la Husky, para mí la Sofía Loren de las Huskies de Pepa Rando, de una compañera de esta casa. Y bueno, llegó a nuestra vida y la verdad es que aparte de aportarnos muchísimo, porque un perro te reconcilia con la naturaleza, te impone hábitos mucho más saludables y también nos dio un poco sentido de hogar, porque nos imponía unas responsabilidades que hasta entonces nosotros no teníamos, porque los perros son animales de costumbre, hay que ponerles de comer, hay que sacarlos, cuidarlos, y bueno, y la verdad es que cada vez se hizo más, nos resultaba más difícil hacer cosas sin ellas, ¿sabes? Yo lo digo, la gente que tiene animales, o sea, que tiene perritos, que son como sus hijos. Sí, totalmente. Sí, más en nuestro caso que no teníamos hijos. Fernando, bueno, yo la quería muchísimo y ella yo creo que le reconocía al más como jefe, pero a mí me tenía mucho respeto porque yo era la que le ponía de comer y esas cosas. Claro. Entonces estaba ahí un poco, nos tenía divididos, ¿no? Los huskies son muy inteligentes. Esta es una perra muy lista, la verdad. Yo me di cuenta que lo era porque con muy poca edad, no tenía ni 2 meses, cuando nos la trajeron a 1 mes y pico, y no sé por qué motivo hubo que apartarla de la madre y fue cuando nos hicimos cargo de ella, tan pequeña, ¿no? Y nada más que echarle agua, se queda sin agua y empieza a pegar con el cacharro para llamar la atención.
a inclinarlo, clac, 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 y digo yo, uy, esta es muy lista, esta es muy Perros lista. se parecen a los dueños. Eso decía mi madre. ¿Ves? Mi madre Es decía, que- los perros se parecen a Es los que, dueños. no, y no es mentira. Y bueno, ya ves los ojos que tenía, que Precioso. Fernando decía, tiene ojos de humano. Y es verdad que los huskies tienen unos ojos que, aparte de los que tienen el distinto color. Sí. Ella no, ella tenía los ojos los dos celestes. Celestes, son Pero preciosos. claro, hay otros perros que tienen los ojos más como canicas, que no se les ve tanto el iris, pero estos no, ellos tienen un ojo conformado más como un humano, Como un humano. ¿no? Lo que es. Sí que es verdad, los tienen muy bonitos. Y la verdad es que no es una perra especialmente cariñosa, muy independiente también. Bueno, estando yo escribiendo, como con ella había que vivir en Siberia, porque había que tener todo el tiempo abierto la comunicación con la terraza, ¿no? Invierno, vamos, y ella Claro. estaba ahí entre medio. Pues se coló alguien, se llevó el ordenador de Belmonte y yo ni me cosqué. Y nos fuimos, era sábado, nos fuimos de marcha, volvimos y de repente, no sé qué cosa queríamos poner en el ordenador y tal, y no estaba por ninguna parte. Menos mal que Fernando a todos le hacía copias de seguridad, ¿eh? Porque yo creo que llegan a robar el ordenador, yo sin concarme, con el libro de lechuga que estaba ahí metido, con todas sus cosas, y lo pierde, bueno Y no le sé, da algo, no sé, claro. no sé cómo hubiéramos terminado, menos mal Madre que... mía, madre mía. Claro, además como son Y esta perros nada, de frío. ellos son perros nómadas, Claro. no, y son lobos en Necesitan el origen. frío, Y entonces claro. no están acostumbrados, no llevan en sus genes, no son pastores alemanes, no son no son perros de guarda. Entonces, pues, tan tranquila, pasó de largo y ella pues, un poco más y lo saluda, ¿no? Sí, Pasa sí. de todo. Y yo estaba en una habitación contigua, claro, saltó era una casa que tenía una terraza al ras en O'Donnell, al ras del piso. Claro, Y pues ya entonces está. saltaron por ahí, pues y se irían por la escalera, posiblemente. Claro, Pero vamos bueno. y tan tranquilos. ¿Tenemos más fotos? Yo creo que sí que hay alguna más. Ah, Ay, bueno, Irene, aquí esta muy es la que te joven. dije yo el otro día, que estás Sí. bellísima. Aquí soy muy joven, aquí tengo 16 años. ¿Y yo llevaba creo. un gorro mexicano? Sí, porque estoy en una boda. Ah, está Estoy en la boda de mi guapísima. prima Trini. Fíjate, ya su hija Mónica ya tiene pues 30 y tantos años, está doctorada en medicina, es alergóloga y está esperando un bebé, ella ahora, Ay, qué Mónica. bien. Y bueno, y me plantaron el gorro y yo con esa cara así de pánfila, que me quedé así y la boda fue en Madrid y la verdad es que me lo pasé bomba. Genial. Bomba. Porque además mis padres no fueron, entonces iba yo un poquito así suelta, ¿no? Como que la libertad de mi primer viaje sin tus padres, una boda con todos mis primos. Pues Y está muy guapísima. bien. ¿Hay más? Ya no tenemos más. Bueno, yo le Ah, bueno, sí. sí. Esta es pues 18 Me años. encanta esta foto. Esto es terminado el primero de Derecho, nos íbamos, que entonces podíamos pasar a Marruecos por una frontera que no había fuerzas de seguridad en Los Pinos. Había ni siquiera un mejani, yo no sé, un marroquí que había ahí, pero ni sin uniforme ni nada. Y pasabas y volvías y no presentaban nada ni nada. Y nos íbamos desde allí, como si tú te sitúas desde Aguadú hacia el Cabo y ves, pues a Cara Blanca. Ay, Y qué íbamos de guay. excursión. Y estamos ahí, Los Pinos, pues esperando a lo mejor que vinieran el resto. Nos íbamos todos, un grupo de los que estudiábamos Derecho, estaba José María de Pro, Paco Calles, un montón de gente, Qué bien, amigos de antes la se podían época. hacer sí. muchas cosas. Ahora está la cosa más Ahora complicada. está la cosa más complicada. Ahora está la cosa más complicadilla. Sí, sí. Y eso es pues empezando a vivir nuestro primer, pues ya Vuestro ves, amor. llevábamos 6 meses de novio, bueno, de novios, de juntos. Pues preciosa la foto. Yo creo que ya sí que no hay más, ¿no? Oye, Irene, seguramente habrá muchísimos jóvenes que quieran ser periodistas y que verán tu entrevista, segurísimo. ¿Qué consejo les darías? Bueno, para empezar, que se interesen por la información, se interesen por el mundo de la comunicación. Ahora mismo el periodismo tiene una vertiente muchísimo más amplia de la que tenía en nuestros tiempos cuando yo empecé, porque digamos que periodismo y comunicación más que nunca ahora están muy ensamblados por las redes sociales y hoy en día pues a un periodista se le exige muchísimo más conocimiento técnico del que yo necesitaba, no
en las herramientas del periodismo, sino quiero decir en el manejo de instrumentos técnicos, pues vuelvo a decirte, redes sociales, edición de vídeos, porque hoy en día el periodista se convierte en un hombre orquesta. Cubre la noticia por escrito, por audio, por imagen, la cuelga en las redes sociales, lo tiene que hacer todo con muchísima inmediatez, lo que en detrimento de la reflexión y de una exposición, digamos, más pausada y más completa, ¿no? Pero se tienen que interesar por la información, les tiene que gustar realmente. Y porque yo he conocido a gente que llegaba al periodismo y jamás había leído un periódico. Entonces, hoy en día los periódicos, es verdad que el papel no se estila tanto, pero se lee en formato digital. Entonces hay que ser una persona que realmente esté al tanto, que le guste, si quiere ser de prensa escrita, que le guste escribir, y si quiere ser de radio, pues que siga a los grandes radiofonistas o la televisión. Tiene que interesarse por ello. Lo que no puede es, me gusta el periodismo, pero no me leo un periódico, no veo un late night, no oigo la radio, es que estoy... No hago nada. No sé en qué mundo estoy, por interesarme no por sé en qué mundo estoy, pues sobre todo tiene que empezar ahí aprendiendo, viendo lo que hacen los otros. Claro. Y fijándose en cómo se construyen las noticias y sabiendo distinguir los distintos géneros, que hoy se trabaja muchísimo el género de la noticia, porque al ser todo más pausa, están los opinadores, pero quizás ya no haya tantas crónicas, tantos reportajes, que, hombre, los grandes periódicos sí las tienen, evidentemente, pero en los periódicos pequeños es más difícil, porque lleva muchísimo más tiempo y no se puede estar en misa repicando, poniendo Twitter, haciendo cortos para la web del periódico, llevando la web, escribiendo la noticia para el periódico, además con autoedición, con maqueta, tratando las fotos, eligiendo... Vamos, que no se puede hacer tantas cosas porque el tiempo pasa Claro. a base de pequeñas ideas, que todo es sencillo, sí, pero muchas pequeñas cosas sencillas se llevan tiempo, los 5 minutos del Twitter, subir a la web, esto y todo eso sin que te fallen ordenadores, que tú sabes que cuando se ponen bravos, una noticia que a lo mejor tenía que subir en 1 minuto a la web, ahora dice que se ralentiza y que error, y otra vez, y a veces las cosas se tuercen, o sea que se interesen por lo que es el trabajo que hacen otros y empiecen por ahí, fijándose, y luego que lo afronten, que hagan sus propios pinitos y que se lo tomen con el reto que supone hoy en día hacer periodismo, que con las nuevas tecnologías estamos abiertos a un campo que todavía queda mucho por explorar y que se pueden hacer cosas nuevas y porque cada vez más, ya te digo, la comunicación y el periodismo también andan muy ensamblados y casi informa más un comunicador que un periodista en esencia o en stricto sensu, ¿no? Irene, que estábamos hablando antes de Gregoria. ¿Quién es Gregoria? Pues mira, Gregoria, según Nuria, que la definió muy bien el otro día, es una comedida deseosa. Me encanta. Es una Mari, es una mujer pues, de mediana edad, quizás como yo, muy de su casa, muy popular en el sentido de que no es una mujer instruida ni una gran profesional, pero es una mujer que tiene la inteligencia pues, de una mujer que está en este mundo. Y entonces pues hace un binomio con su amiga Puri, que es Nuria, que es muchísimo más atrevida, loca y dispuesta a todo que Gregoria, pero que rápidamente encuentra el eco en Gregoria. Es un personaje creado por Salva Martos, un guionista que utilizas tú, que yo he tenido la suerte de hacer obra suya con Sibila, porque Ceres trabaja mucho con él, y la obra que represento el día 18, precisamente en ese espectáculo, que hay varias obras, son 3 microteatros engarzados entre sí, que forma la velada teatral, pues en la que yo actúo precisamente de Salva Martos. Y lo que hice para Nochebuena también era de Salva Martos. O sea, y la que se quedó sin representar por mí, que representaron ellos finalmente con otra actriz, porque yo por cuestiones que ya no me venía bien no pude grabarla en el Cursal. La palabra prohibida pues también era de Salva Martos. O sea que yo he vuelto un poco
pues ligada a Salvamartos por aquello de las coincidencias, por un lado o por otro, y la verdad es que me parece un guionista fantástico y a Gregoria y a Puri les tiene cogido el punto, vamos, Sí, suelta un gas tras otro. Totalmente. Es un fiera, la verdad. Totalmente, totalmente. Estrenáis el 18, me has dicho, 18 de junio, ¿no? Sí, sí, la semana que viene. 18 de junio. Viernes y sábado de la semana siguiente. Vale. 18 y 19. Vale. Además, en Victorias Grandes y Victorias Chicas. Yo creo que es la primera representación que se va a hacer en Victorias Chicas desde que la han rehabilitado y inaugurado y abierto al público. Y es un marco precioso, precioso, que forma parte de los recintos antiguos de Melilla. Y con una obra pues muy colorida, porque Ceres Machado, aparte de ser una gran directora y también es autora de una de las obras que se presenta, además, como escritora, sabes que tiene sentido del espectáculo también, de darle un punto global de colorido, que no solo se quede en este tipo, también según qué, claro, pero en este caso que estamos en torno a Lorca, sabe también darle ese punto de la riqueza musical que tiene Lorca en toda su poesía, ¿no? Y en toda su obra. Vale. Pues nada, pues... Pues Gregoria, la verdad es que para mí ha sido una ilusión. Oye, y por cierto, ¿me permites? Sí. Que me está mandando un mensaje y no sé yo muy bien. Permíteme que lo coja. Sí, sí, sí. Bueno, yo te dejo. Ay, Gregoria. Ay, estoy en un marrón muy grande. Necesito tu ayuda urgente. Deja inmediatamente lo que estés haciendo y vente para acá. Vente, Gregoria. Mira, Alejandra, yo lo siento de verdad, pero mi amiga Puri me ha llamado y yo me tengo que ir ahora mismo. Y además, mira cómo me ha pillado, tengo que salir corriendo a ayudarla. Lo siento, me Pero perdona, ¿cómo pero me va a dejar la me entrevista? voy, que la Puri me necesita y para mí lo primero es la Puri. Hasta otra, guapa. Hala, adiós. Bueno, hijo, pues nada. Cosas del directo. Hasta luego. ¡Está! ¡Ay, Gregoria, sí! ¿Qué pasa, Puri? ¿Acá ha venido ese WhatsApp tan histérico? Que estaba yo en un programa de televisión, en una entrevista, y he tenido que salir por patas del plató y dejar a la presentadora retratar. ¿Pero qué dice? ¿Qué está hablando de entrevistas de televisión? Ay, Gregoria, que te he dicho cientos y cientos de veces que no mezcles la medicación que te producen alucinaciones. Ay, Gregoria, que tiene un marrón muy grande. ¿Pero qué te ha pasado ahora, Puri? Ah, mira. ¿Quién es ese? ¿Y yo qué sé? Si no hemos conocido por Twitter, no me preguntas ni el nombre. Pero vamos, que no tienes ni idea. No, ni idea. ¿Pero qué hace? ¿Está durmiendo o qué? No está dormido. ¿Borracho? No, borracha estoy yo. Entonces, Pues no lo ves, que está blanco, que está muerto. ¡ay, qué me dice! Puri, Yo muerto, pajarito. te lo has cargado, Puri. Pues porque me toma. Ay, acuérdate de cuando te quería ir de viaje, ha venido con el inserso para conocer a un alemán rico, envenenarlo al final y quedarte con todo su dinero. Oh, yo te dije eso. Tal cual. Hija de puta, ¿no? Bueno, Puri, ¿te lo has cargado o no? Que no, que se ha muerto el solo. ¿Pero cómo ha sido? Hemos terminado de echar un kiki. Se ha llevado la mano en el pecho, empezó a decir, ay. Oye, pero esos son gases que se agarran al pecho y te echan a morir. ¿Qué gases ni qué gases, Gregorio? ¿No lo ves que está blanco? ¡Que le ha dado un infarto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Pero entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo? Sí, mira que le dije, Gregorio, mira que le dije, que mira, estarás en forma, ¿eh? Que yo desde que lo probé soy una máquina en la cama y yo te veo pinta de semifinales. Y me dijo, tira, así estoy en forma. ¡Ay, madre mía! ¡Que te vas a cargar echando un kiki! Por eso que se lleva, tampoco te pongas así, mujer. Bueno, ¿eso es un delito? ¿Qué delito? Ni qué delito va a ser, Gregoria. ¿Yo qué he hecho? ¿Y ahora tú cómo vas a demostrar que no te lo has cargado? Mujer, ¿harás la autopsia? Pero si desde el COVID no le hacen la autopsia ya a nadie.
Mierda, es verdad. Ay, Puri, mira, hija. No es por una hija, ¿eh? Pero tú tienes un marrón muy grande, Puri, muy grande. Tenemos, Gregoria, que tú ya eres Dios mío. Ay, Dios mío, Puri. Tenemos que deshacernos del cuerpo, Gregoria. ¿Cómo? Yo qué sé. Vamos a hacer una lluvia de ideas, venga. ¿Pero qué lluvia ni lluvia se ha dicho el hombre del tiempo que hoy a ver, un día muy bueno? Que vamos a pensar cómo nos deshacemos del cuerpo del cadáver, Gregoria. Bueno, ¿te has traído una maleta? Una maleta, si yo venía a echar aquí un quique en plan milenio, a lo loco. Bueno, si tú hubieras traído una maleta, lo podríamos haber metido dentro. Yo creo que no cabe. ¿Seguro? Pero que es una maleta de esas que van en la cabina o de las que van en la bodega. Vamos, no sé. Tendremos que medirlo. ¿Tú tienes 1 metro? ¡Ay, Gregoria, céntrate, que no estamos en el Ikea comprando muebles! ¿Qué? ¿Entero? A lo mejor no coge, pero a trozos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hija Puri, tú has visto muy pocos programas de crímenes del Discovery más, ¿eh? Me da miedo, Gregoria, ¿cómo vamos a cortarlo? Hija, que yo hace 40 años fui carnicera en el Ecuador. Es verdad. Pero la vamos a poner todo perdido, que el hotel nos va a después pedir que le paguemos la habitación y lo del perfecto. Vale, es verdad, tenemos que pensar en otra cosa, a ver qué se nos ocurre. Ay, ¿y si lo tiramos por el balcón y decimos que es un inglés que está haciendo balcón? Pero en inglés. Eva, de Murcia. Ay, pues si es de Murcia, no. Si es de Murcia, no cuela. El balcón, y por lo menos tenemos que decir que es catalán. ¿Catalán por qué? Porque los catalanes dicen que no son españoles. A ver si nos centramos, Gregoria, a ver si nos centramos. Ay. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué? Bájate al chino. Compra 10 botellas de lejía, 10 de amoníaco y 3 de sanitol. Pero a ti, ahora que te has quitado de Mari, ¿qué quieres ponerte a limpiar tu casa como una loca? ¡Que limpiar, que limpiar! Que me acabo de acordar de un capítulo de Breaking Bad. ¿Pero eso qué es? Una serie de televisión, Gregoria. En serio, yo del Hotel Royal Manzanares y del Verano Azul a mí no me saca, ¿eh? Mira que te he dicho que te hagas ya de Netflix, coño, Gregoria. ¿Qué dices? Si eso suena a medicina para la tensión. Bájate a por los químicos, Gregoria. Los echamos a la bañera, metemos el cuerpo, se disuelve y ya está, asunto arreglado. Qué guapa, con tantos químicos vamos a coger un colocón. Pues mejor, mujer. Oye, Puri, eso nos va a salir por un ojo de la cara, ¿eh? Que han subido muchísimo el IVA de los productos de limpieza. Voy a empezar una liba. Bájate por los químicos. Yo mientras voy bajándome un tutorial de YouTube para ver cómo se deshace un cuerpo. Pobrecillo, pobre hombre. Tiene cara de bueno. Era un personaje. Pues nada más que conocerme. Pues no dice que se quiere casar conmigo, Para uno que conoce y te pide matrimonio. ¿Pero a dónde voy yo, Gregoria, con este hombre? Que no me gusta la carne fresca. Tú tienes por lo menos 70 años. ¿Y cómo...? ¿Cómo que? Que como la... ¿Cómo la qué? Que como la tiene. ¿Que cómo la tiene qué? La picha, coño. ¡Ay, Gregoria! Que somos amigas, habla con más confianza y más soltura, hija. Pues mira, si te soy sincera, tampoco tiene nada del otro mundo, que la he visto yo mucho mejores. Oiga, ¡Ay! por favor, no ofenda. ¡Pero tú no estabas muerto! ¡Qué muerto! ¡Ay, la ha ¡Qué muerto! resucitado! Que a ¡Milagro! veces ¡Milagro! el amor me quedo dormido. ¿Cómo empezó a decir ay, ay, te lleva la mano al pecho? Que no, señora, que son gases. Esto no te lo he dicho yo, que los gases eran muy malos. Puri. Por cierto, ¿vamos a hacer un trío o qué? ¿A ti te apetece, Gregoria? Ya que estamos aquí, ¿no? Cruzaste en silencio el espacio, caídos y rojos tus ojos miraban al mar. Cristales que estaban aún fríos decían que un rato y nos vamos,
que no estaba mal. Y aunque no digas nada, aunque esta sea la última vez, deja que hoy nos sobre todo menos la piel. Por más que lo intente y me reinvente con tus dudas, no consigo descifrar la realidad. Nunca imaginé que la memoria se podía deshacer. Por más que ahora vea que en mi casa hay tantas huellas, que me pierdo cuando quiero echar a andar. Manda una señal, dame alguna pista para volver a verte otra vez. Oh, para verte otra vez. Mírame que te estoy hablando, mira lo que te estoy contando. Tienes libertad para no callar o para salir pitando. Sé que ahora no tengo derecho, que aquí solo cuentan los hechos, pero hay algo aquí que me hace sufrir, que me quema por los huesos. Y aunque no lo entienda, ahora mismo te comí a besos. Y aunque no digas nada, aunque esta sea la última vez, deja que hoy nos sobre todo menos la piel. Por más que lo intente y me reinvente con tus dudas, no consigo descifrar la realidad. Nunca imaginé que la memoria se podía deshacer. Por más que ahora vea que en mi casa hay tantas huellas, que me pierdo cuando quiero echar a andar. Manda una señal, dame alguna pista para volver. Por más que lo intente y me reinvente con tus dudas, nunca imaginé que la memoria se podía deshacer. Por más que ahora vea que en mi casa hay tantas huellas, que me pierdo cuando quiero echar a andar. Manda una señal, dame alguna pista para volver a verte otra vez. Para verte otra vez. Y aunque no digan nada, y aunque sea la última vez. La penúltima y nos vamos.